presentación, secretario de Turismo, titular de instituciones financieras, diputado federal por el PRI y actualmente académico. Así es. En el Tecnológico de Monterrey, donde dirige usted un centro de estudios del futuro de las ciudades. Así es, Eduardo. Gracias. En donde he visto que uno de los principales elementos que usted enfoca para el futuro de las ciudades, incluyendo obviamente su presente, es el tema de la energía. La iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, en donde plantea una serie de modificaciones que serían prácticamente una contrarreforma, se le ha llamado, porque intenta o busca revertir la reforma energética que se aprobó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que es la que prevalece. Hemos visto que usted ha mostrado una posición crítica, se ha manifestado directamente en contra de esta reforma. ¿Cómo no, Eduardo? Muchas gracias. Sí, es que la reforma que propone el gobierno, el Ejecutivo, es una reforma que el resultado, y ahora te explico por qué, el resultado sería energía y electricidad sobre todo más escasa, más cara y más sucia. Y va en contra, digamos, de las tendencias mundiales, pero sobre todo también de los mexicanos, va en contra de una tendencia de irnos moviendo de las energías fósiles a las energías renovables. Va en contra. También va en contra de la libertad de competencia, porque en el fondo lo que está haciendo es volver a generar un monopolio de Estado. Y lo que hemos venido haciendo en México en los últimos 30 años, desde los 90s, es que hemos ido permitiendo que el sector privado y el sector público juntos trabajen para generar electricidad para el país. Y los resultados hasta la fecha han sido muy buenos, porque el 99% de los domicilios de las viviendas en México tienen acceso a electricidad. Prácticamente la mayoría del país está cubierto con electricidad, y eso ha sido posible precisamente porque se ha permitido que el sector privado invierta, y eso ha evitado que tengamos que distraer recursos de la educación, de la salud, ¿no?, de la seguridad. Lo que propone, a mi juicio, la reforma del presidente es dos tipos de reforma. Es una reforma en la parte económica, que es generar otra vez un monopolio de Estado. Pero también es una reforma política, porque es generar un órgano de Estado con tal capacidad que mañana pone en riesgo la libertad de un municipio, de un gobierno, de una empresa, porque simplemente con que no le cayera a uno bien, te apagan la luz. Dicen, oye, a ver, Amazon o Alexa, dicen, sube la cortina, apaga esto. Todo es cada vez más eléctrico. ¿Cómo es posible que en ese mundo más eléctrico, que necesitamos más electricidad, el gobierno mexicano nos sale con la idea, la gran idea, de que te ofrezco un monopolio de Estado? ¿Qué es lo que pasaría en la realidad? No tendrían los recursos suficientes para poder invertir al ritmo al que lo necesita la economía, como no lo han hecho, y al no tener los recursos suficientes corremos el riesgo de la escasez. Lo segundo, ¿cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que están refinando petróleo pesado en México para generar gasolinas, porque el gobierno está obsesionado con que eso es como si fuera la soberanía nacional. Les sobra combustóleo, no saben qué hacer con él y están forzando a la Comisión Federal de Electricidad a que use combustóleo para generar electricidad. Es de lo más sucio y de lo más ineficaz. Pero al director de la comisión no lo puede comprar todo, porque hoy existen reglas que obligan a la comisión a que primero compre las energías más baratas. Cuando prendemos la luz en la mañana, ¿de cuáles usamos primero? Pues las más baratas. Entran las fotovoltaicas, entran las eólicas, entran las hidroeléctricas, que aquí es importantísimo. Y al final entran estas caras y sucias, que es el combustóleo. Pero el director SFE dice, no, eso no me conviene porque me están mandando combustóleo. Dice, pues quitamos las reglas. Lo que pasaría en la práctica es que nuestra electricidad ahora se generaría
de las más caras primero y de las más contaminantes. Y por eso la electricidad de México subiría y estaríamos yendo contra los compromisos internacionales de México de combate al cambio climático. Por todas estas razones, más las otras, las políticas, que no son menores. ¿Cómo es posible que en un país democrático estemos, en lugar de descentralizando el poder, en lugar de descentralizando los recursos en los estados, estamos viviendo una etapa de centralización del poder? Y tendríamos a una compañía de electricidad tan poderosa que sería capaz de doblegar a cualquier municipio, a cualquier gobierno o cualquier empresa. Entonces, desde mi punto de vista, tanto económico como político, es una medida que no le ayuda al país. Una de las previsiones de esta reforma es que cancelaría todos los permisos y los contratos de compra de suministro de electricidad. Esto pues, tendría una repercusión también financiera para el gobierno de México y se trasladaría a la población. Así es. A ver, este gobierno no ha sido respetuoso del Estado de Derecho, no lo es. Y llegan con nuevos criterios y a juicio de ellos hay cosas que se hicieron conforme a la ley, pero ellos dicen, no, son ilegales. Con ese mismo criterio están diciendo que todos los contratos anteriores a esta ley, si es que pasara, que no pasarán, ¿verdad? Están diciendo todos esos contratos son ilegales, ¿no? Se suspenden. Bueno, pues todos esos inversionistas estarían demandando al Estado mexicano, todos. Y todos esos inversionistas ganarían sus juicios en paneles internacionales. Antes de esta reforma, ya ha habido una serie de acciones de este gobierno que ya le han afectado las inversiones a muchas empresas, que algunas ya hicieron inversiones y les están afectando, u otras que tenían la expectativa de hacer inversiones y también las tienen detenidas. No les han dado las autorizaciones, aunque conforme a derecho procedía. Hay quienes me dicen que ya se estima en 50,000 millones de dólares las deudas contingentes, las deudas posibles pendientes de juicio. En este país ya traemos 50,000 millones de dólares estimados de juicios a este momento, antes de esta reforma. Entonces, no es verdad cuando este gobierno dice que no nos está endeudando. Primero, sí nos está endeudando en términos absolutos, sí ha crecido la deuda de forma absoluta, aunque lo nieguen, pero dos, están poniendo mucha deuda debajo de la alfombra como consecuencia de todos estos juicios. Ahora, claro, a ellos no les preocupa porque no la pagarían. Ellos nos meten en los juicios, pero no sale de su bolsa defendernos de los juicios. Los juicios los pagaríamos las futuras generaciones de mexicanos. Y el otro daño que le hacen al país, que lo hicieron desde el primer acto, que fue la suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es que desde entonces mandaron a la señal de que este país no es confiable. Que en este país tú puedes venir a invertir y va a venir otro gobierno y va a decirte que esa inversión no sirve para nada. Por eso el país está parado en inversiones. Hoy amanecemos con la noticia de que una de las empresas o entidades financieras más grandes del mundo, UBS, cancela también ya su área de casa de bolsa en México, porque ya no hay nada que hacer en México, ¿no? Algunas de las agencias también internacionales cancelan su área de banca privada, porque ya todos los mexicanos que manejan sus recursos de afuera ya los platican con los de afuera. Lo que estamos viviendo es un deterioro permanente de la inversión en el país, porque ¿quién va a querer invertir en un país que genera tan poca confianza? Esto sería un golpe mortal, primero a este gobierno, sería un mortal a este gobierno, pero también un golpe muy duro al país para poderse reponer. Va usted a participar en el Parlamento Abierto y se centraría no solamente en defender las bondades del modelo actual, sino también en demostrar las falsedades de la propuesta gubernamental. Pues a ver, yo creo que, bueno, hay que atender muchas cosas a la vez. Yo creo que yo esperaría que muchos mexicanos ya tuvieran la capacidad de no caer en este cuentito de que todo en el país fue corrupción. O sea, al final del día, primero la corrupción está a lo que da, ¿no? Está en su máximo apogeo, lo cual ya descubrimos que era corrupción cuando se trataba de otras personas, y creo que se llaman aportaciones cuando ya se tratan de la administración actual, ¿no? Corrupción, aportaciones. Pero la otra, al final del día, es el argumento que se utiliza para todos se utiliza.
Yo creo que donde hay corrupción, pues si hubiera mucha corrupción, pues ya habría habido juicios que los hubieran iniciado, ¿no? Entonces, pues no es cierto, más bien es una muy buena narrativa, pero yo prefiero irme a los hechos. Los hechos es que este sistema que platico yo no empezó con la administración pasada, más o menos empezó desde los 90s. ¿Y cuál fue la razón? Que ya venía el Tratado de Libre Comercio y que México iba a necesitar mucha energía para precisamente recibir las nuevas inversiones y el gobierno no tenía tanto dinero. No es un tema ideológico, es un tema práctico. Y la mejor manera de probarlo es que hoy sí estamos viviendo lo que no quisimos hacer antes, que era darle dinero a Pemex, pero quitárselo a los doctores. Darle dinero a la CFE, pero quitárselo a las medicinas, ¿sí? Darle el dinero a Pemex y a la CFE, pero quitárselo a la seguridad. Entonces, ¿cómo le está haciendo este gobierno que es tan honesto y tiene resultados tan malos? No sé cómo le hace para que cuando estábamos peor, estábamos mejor. Entonces, yo no me meto en lo ideológico, me meto en los resultados. Se la pasan diciéndonos que todo estaba mal, pero los resultados todos son peores. Quitan el seguro popular y 16 millones de mexicanos se quedan sin acceso a la salud. Quitan la corrupción y la gente se queda sin medicinas. Combaten la corrupción y tenemos 100,000 muertos, que es el triple de lo del presidente Calderón. Yo esperaría que los mexicanos empezáramos a usar la razón y empezáramos a darnos cuenta que uno es el discurso y otro son los resultados. Pero déjame irme más adelante. Yo creo que no estamos en México para regresar a un monopolio de Estado. Al revés, todavía necesitamos más libertades. Pongo un ejemplo, decía yo del Internet. Hoy en día los mexicanos podemos escoger entre las compañías de teléfono. ¿Por qué nosotros no podemos el día de mañana escoger entre las compañías que nos produzcan electricidad y de cuál compramos? Yo podría decir, yo quiero consumir electricidad solamente si viene de las energías renovables. Yo esa es la que quiero comprar. O alguien dice, yo solamente quiero comprar si tienen tales condiciones. México, en lugar de regresar a un monopolio de Estado, eso sí es una visión, deberíamos al revés, de hacer una reforma donde pudiéramos nosotros producir electricidad de nuestros techos, que hoy lo podemos hacer. Eso también nos lo quieren quitar, porque nos quieren quitar las libertades. Al final ya ese es el tema. Nos quieren quitar nuestra libertad de competencia, ¿no? Nuestra libertad de decisión, y quieren en el fondo generar un papá gobierno que nos diga qué hacer. Yo sé que hay muchos mexicanos que quieren papá gobierno, pero la mayoría no queremos papá gobierno. La mayoría queremos un país de libertades y que cada quien con nuestro esfuerzo salga adelante. Yo creo en un México de clases medias. Sé que hay muchos mexicanos que quieren papá gobierno, son la minoría. Lo que está muy mal es que nos dejemos, los que no queremos papá gobierno, a que se imponga papá gobierno. Pero papá gobierno está dando unos resultados malísimos. Pemex en 2 años lleva 800,000 millones de pesos perdidos, tirados a la basura, como si tuviéramos exceso de vacunas, como si tuviéramos exceso de medicinas. Nomás hay que ver las carreteras del país cómo están, nomás hay que ver la infraestructura del país cómo está. Entonces es increíble que cuando estábamos peor, estábamos mejor. La narrativa del gobierno, que es muy exitosa, no tiene nada que ver con la realidad del país que estamos viviendo. La caída del año pasado de la economía, 8%. En algunos estados cayó 20%. La gente sin empleo, la gente sin medicinas, sin atención médica. Sí, claro, algunos agradecidos porque les están dando un dinero que les duplica lo que ganan. Lo que tenemos que hacer como país es crecer más para que esa gente gane dinero y no tenga que vivir solamente de papá gobierno. Entonces, no, yo me iría más bien a las consecuencias que tendríamos como país. Aquí hay una empresa muy importante de las acereras. El 60% del costo de producir de una empresa de esas es electricidad. Si mañana le sube la electricidad, a correr gente. Así para que lo entendamos, empresa del Estado, a correr gente. Y olvídate de, oye, es que mi hijo, yo quería que entrara a ese empleo. Olvídate, en este país no podemos generar más inversión y más empleo. Es lo que pasaría. 800,000 millones de pesos lleva tirados Pemex los 2 primeros años de esta administración, de dinero nuestro, por cierto, de los mexicanos.